La mañana del 17 de marzo de 2012 amaneció fría en Ciudad de México. Diego Rojas, un ingeniero en sistemas de 32 años, salió de su departamento en la colonia Roma Norte a las 7 de la mañana, como todos los días. Su esposa, Valeria Mendoza, lo vio partir desde la ventana del segundo piso, mientras su hijo Mateo, de apenas 5 años, desayunaba cereal en la cocina. Ese fue el último momento en que alguien de su familia lo vio con vida. Diego trabajaba para una empresa de desarrollo de software especializada en inteligencia artificial, ubicada en Santa Fe. Era un hombre metódico, tranquilo, de pocas palabras pero de gran corazón. Valeria siempre recordaba cómo él le había pedido matrimonio 5 años atrás, en una azotea del centro histórico, con la Catedral Metropolitana iluminada de fondo. Ese día había prometido estar siempre a su lado, pero ese 17 de marzo, Diego nunca llegó a su oficina. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. Valeria intentó llamarlo al mediodía, cuando notó que no había recibido su mensaje matutino habitual, un simple «buenos días, mi amor», que Diego enviaba religiosamente desde que habían comenzado su relación. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, hasta entrar al buzón de voz. Ella pensó que tal vez estaba en una junta importante. A las 3 de la tarde, cuando Mateo preguntó por su papá, Valeria comenzó a preocuparse de verdad. Llamó a la oficina de Diego. La recepcionista, una joven llamada Patricia, le informó con voz confundida que Diego nunca había llegado esa mañana y que tampoco había avisado de alguna ausencia. Eso era completamente inusual en él. Diego era obsesivamente responsable. En 7 años trabajando en la empresa, jamás había faltado sin previo aviso. Valeria sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Llamó a los padres de Diego, Roberto y Elena Rojas, quienes vivían en Coyoacán. Ninguno de los dos había sabido nada de su hijo ese día. Roberto, un profesor de universidad ya retirado, sugirió que tal vez había tenido un accidente de camino al trabajo. Elena, con la voz quebrada por la angustia, le pidió a Valeria que llamara a los hospitales. Durante las siguientes 3 horas, Valeria marcó a cada hospital público y privado de la ciudad. Nada. Ningún Diego Rojas había sido ingresado. A las 8 de la noche, con Mateo dormido en el sofá y las manos temblándole, Valeria hizo lo que había estado posponiendo por miedo. Llamó a la policía. 2 agentes llegaron a su departamento cerca de las 10 de la noche. Uno de ellos, el oficial Ramírez, un hombre de unos 45 años, con el rostro marcado por años de servicio, tomó nota de todo, mientras su compañera, la oficial Torres, intentaba consolar a Valeria. Les explicó la situación. Diego había salido esa mañana y simplemente se había desvanecido en el aire. ¿Su esposo tenía problemas con alguien? ¿Deudas? ¿Algún enemigo? Preguntó Ramírez con tono profesional pero no insensible. Valeria negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego no tenía enemigos. Era un hombre bueno, dedicado a su familia y a su trabajo. No bebía, no apostaba, no tenía vicios. Simplemente desapareció. Los oficiales le explicaron que, legalmente, no podían abrir una investigación formal hasta que pasaran 72 horas. Valeria sintió que el mundo se le venía encima. ¿72 horas? Cada minuto que pasaba era una eternidad. Esa noche se quedó sentada en la sala con el teléfono en la mano, esperando una llamada que nunca llegó. Mateo despertó a las 3 de la madrugada preguntando por su papá. Valeria lo abrazó con fuerza sin saber qué decirle.
Al día siguiente, Roberto y Elena llegaron temprano al departamento. Entre los tres comenzaron a buscar pistas. Revisaron la computadora personal de Diego, sus correos electrónicos, sus redes sociales. Todo parecía normal. No había mensajes extraños, no había señales de conflicto o angustia. Era como si Diego hubiera planeado desaparecer, pero eso era imposible. Valeria lo conocía demasiado bien. Él jamás abandonaría a su familia. Roberto decidió ir personalmente a recorrer la ruta que Diego tomaba todos los días hacia su trabajo. Comenzó desde el departamento, caminó las 3 cuadras hasta la estación del Metrobús en Álvaro Obregón y siguió el trayecto hasta Santa Fe. Preguntó a los vendedores ambulantes, a los policías de tránsito, a los trabajadores de las estaciones. Nadie recordaba haber visto a Diego ese día. En la empresa donde trabajaba Diego, su jefe, el ingeniero Héctor Montes, estaba igualmente desconcertado. Diego había estado trabajando en un proyecto importante relacionado con reconocimiento de voz y asistentes virtuales. Era un trabajo técnico, complejo, pero nada que sugiriera peligro. Héctor permitió que Valeria y Roberto revisaran el cubículo de Diego. Encontraron su computadora de trabajo, sus libretas con anotaciones técnicas, una foto de Mateo pegada en el monitor, todo en perfecto orden. Pasaron las 72 horas y finalmente se abrió la investigación oficial. El caso fue asignado al detective Álvaro Castillo, un investigador de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con 20 años de experiencia en casos de personas desaparecidas. Castillo era un hombre serio, de estatura media, con el cabello canoso y una mirada que había visto demasiado. Pero a diferencia de muchos de sus colegas, él aún creía que cada vida valía la pena ser buscada. Castillo comenzó su investigación entrevistando a todos los que conocían a Diego, colegas de trabajo, vecinos, amigos de la universidad. Todos repetían lo mismo. Diego era un hombre íntegro, dedicado, sin secretos aparentes. No tenía enemigos conocidos, no estaba involucrado en nada ilegal. Era simplemente un padre de familia que amaba a su esposa e hijo. Sin embargo, Castillo había aprendido a no tomar nada al pie de la letra. Solicitó los registros de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Diego y de las calles circundantes. Las imágenes mostraban a Diego saliendo de su edificio a las 7:02 de la mañana, caminando con su mochila al hombro y su termo de café en la mano. Lo seguía por 3 cuadras hasta que entraba a la estación del Metrobús. Después de eso, nada. Castillo pidió las grabaciones de las cámaras dentro del sistema de transporte. Diego aparecía subiendo al Metrobús de la línea 1 en dirección a Santa Fe a las 7:15. Las cámaras dentro del autobús lo mostraban sentado cerca de la ventana, con la mirada perdida, aparentemente escuchando música con sus audífonos. El bus hizo su recorrido normal, deteniéndose en cada estación hasta llegar a la terminal de Tacubaya. Ahí, Diego descendió. Pero nunca subió a su conexión hacia Santa Fe. Las cámaras de la estación lo mostraban bajando del primer autobús, caminando por el andén y luego simplemente desapareciendo entre la multitud. Castillo revisó las grabaciones una y otra vez. En un momento Diego estaba ahí, al siguiente se había desvanecido en un mar de personas. Valeria pasaba los días en un estado de shock. Su madre, Lorena, había venido desde Puebla para ayudarla con Mateo. La niñez del pequeño se había visto interrumpida abruptamente. Ya no preguntaba por su padre con tanta frecuencia, pero Valeria notaba cómo su hijo se sentaba junto a la ventana cada tarde, esperando ver a Diego subir las escaleras del edificio. 2 semanas después de la desaparición, Castillo recibió una llamada anónima. Una voz masculina, distorsionada, le dijo:
Diego Rojas sabía algo que no debía saber. Dejen de buscar o su familia sufrirá las consecuencias. La llamada se cortó antes de que Castillo pudiera rastrearla. El detective informó inmediatamente a Valeria de la amenaza. Ella, en lugar de asustarse, se llenó de una determinación feroz. Si alguien había hecho algo a su esposo, no descansaría hasta encontrar la verdad. Castillo comenzó a investigar el trabajo de Diego con mayor profundidad. ¿Qué podía haber descubierto en su empleo que fuera tan peligroso? Entrevistó nuevamente a Héctor Montes, pero esta vez con preguntas más específicas sobre el proyecto en el que Diego trabajaba. Héctor, nervioso, reveló que Diego había estado desarrollando un sistema de asistente virtual que no solo respondía a comandos, sino que aprendía patrones de voz y comportamiento de los usuarios. Era un proyecto ambicioso, financiado parcialmente por una empresa de tecnología con sede en Estados Unidos. Diego había expresado preocupación algunas semanas antes de su desaparición sobre ciertos aspectos éticos del proyecto, específicamente sobre cómo se almacenaban y utilizaban los datos de voz de los usuarios. Castillo profundizó en esta línea de investigación. Solicitó información sobre la empresa estadounidense que financiaba el proyecto. Después de varios días de burocracia y llamadas telefónicas, descubrió que la empresa, llamada Vox Tech Solutions, tenía vínculos con contratistas de defensa y agencias de inteligencia. El proyecto en el que trabajaba Diego no era simplemente un asistente virtual comercial. Potencialmente podía ser usado para vigilancia masiva. Los meses pasaron. Valeria había perdido peso. Su rostro mostraba las líneas del insomnio y la angustia constante. Mateo había comenzado terapia psicológica para lidiar con la ausencia de su padre. Roberto y Elena habían envejecido años en cuestión de meses. La familia Rojas estaba rota, pero no derrotada. Castillo seguía trabajando en el caso, pero sin avances significativos. La amenaza telefónica había sido la única pista concreta, pero imposible de rastrear. Vox Tech Solutions negaba cualquier conocimiento sobre la desaparición de Diego y amenazaba con acciones legales si se continuaba difamando su reputación. Las autoridades mexicanas no tenían jurisdicción para investigar más allá de las fronteras nacionales sin cooperación internacional. Y esa cooperación no llegaba. En septiembre de 2012, 6 meses después de la desaparición de Diego, Castillo cerró oficialmente el caso como persona desaparecida sin paradero conocido. Valeria se negó a aceptar ese cierre. Contrató un investigador privado con los ahorros familiares, pero tampoco encontró nada nuevo. La vida continuó, como siempre lo hace, incluso cuando el dolor permanece. Valeria volvió a su trabajo como diseñadora gráfica, trabajando desde casa para poder cuidar de Mateo. El niño crecía, pero con un vacío que nada podía llenar. En las noches, Valeria se quedaba mirando fotos de Diego, recordando su risa, su voz, la forma en que la miraba como si ella fuera lo más importante del mundo. Pasaron los años. 2013, 2014, 2015. Valeria nunca volvió a casarse. Parte de ella seguía esperando que Diego atravesara esa puerta algún día con una explicación para todo. Roberto murió en 2016 de un ataque al corazón. Elena decía que había muerto de tristeza por no volver a ver a su hijo. Mateo se convirtió en un adolescente callado, introvertido, pero brillante. Tenía el talento de su padre para la tecnología. A los 14 años ya programaba sus propias aplicaciones. Valeria veía a Diego en cada gesto de su hijo, en su forma de concentrarse intensamente cuando trabajaba en algo, en su sonrisa tímida cuando lograba resolver un problema complejo. En 2020, cuando la pandemia obligó al mundo a detenerse,
Mateo, ahora de 13 años, pasaba horas en su computadora estudiando programación y desarrollo de software. Había descubierto una pasión por la inteligencia artificial, aunque no sabía conscientemente que seguía los pasos de su padre. Valeria había conservado todas las pertenencias de Diego intactas: su computadora personal, sus discos duros externos, sus libretas de trabajo que había traído a casa a lo largo de los años. Todo estaba guardado en una caja en el armario del cuarto que alguna vez compartieron. Una tarde de noviembre de 2020, Mateo le pidió permiso a su madre para revisar las cosas de su padre. Valeria, con lágrimas en los ojos, lo llevó al armario y sacó la caja. Juntos, se sentaron en el piso de la sala y comenzaron a revisar los recuerdos. Mateo encontró la computadora personal de Diego. Con la ayuda de Valeria, que recordaba la contraseña, logró encenderla. La máquina era vieja, obsoleta para los estándares de 2020, pero aún funcionaba. Mateo comenzó a explorar los archivos, encontrando carpetas con proyectos antiguos, fotos familiares, documentos de trabajo. En una carpeta oculta, protegida con una contraseña secundaria que Mateo logró descifrar después de varios intentos usando fechas importantes familiares, encontró algo extraordinario: archivos de audio, cientos de ellos, todos etiquetados con fechas desde 2010 hasta marzo de 2012. Mateo abrió el primero. Era la voz de Diego. Grabación número 1, febrero 2010. Estoy comenzando este proyecto personal para entrenar un modelo de voz. La idea es crear un asistente que suene natural, usando mi propia voz como base. Es puramente experimental, algo para hacer en mis ratos libres. Valeria, que estaba en la cocina, escuchó la voz y corrió a la sala. Al ver a Mateo con los audífonos puestos, lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló junto a él. ¿Qué encontraste, hijo? Mateo le pasó los audífonos. Valeria escuchó la voz de Diego, clara como si estuviera en la habitación con ellos, y un sollozo profundo escapó de su garganta. Eran grabaciones que Diego había hecho para un proyecto personal, registros de su voz leyendo textos, conversando, incluso cantando canciones de cuna para Mateo cuando era bebé. Había cientos de horas de audio. Diego había estado recopilando muestras de su voz durante años, aparentemente para un proyecto personal de inteligencia artificial. Los archivos estaban organizados meticulosamente, cada uno etiquetado con el tipo de emoción o contexto: neutral, feliz, triste, enojado, susurrando, gritando. Mateo, con sus conocimientos de programación, entendió inmediatamente lo que su padre había estado haciendo. Diego estaba creando un dataset para entrenar un modelo de síntesis de voz, un clon digital de su propia voz. ¿Pero por qué? En la misma carpeta encontraron un documento de texto titulado Readme. Mateo lo abrió. Si alguien está leyendo esto, probablemente significa que algo me ha pasado. He estado preocupado por el proyecto en el que trabajo. Voxtec no es lo que parece. He descubierto que los datos de voz que recopilamos no son para un simple asistente comercial. Están creando un sistema de vigilancia masiva, capaz de identificar y rastrear individuos basándose únicamente en patrones de voz. Peor aún, pueden clonar voces para generar audios falsos de cualquier persona. He recopilado evidencia de esto en un disco duro externo que está oculto en... Valeria, tú sabes dónde guardé el primer regalo que te di. Ahí está todo. Estas grabaciones de mi voz son mi seguro de vida. Si algo me pasa, alguien podrá usar esta voz para seguir investigando, para que mi historia no muera conmigo. Los amo a ti y a Mateo más que a nada en el mundo. Si estás leyendo esto, perdóname por no haber sido más cuidadoso. Pero no pude quedarme callado ante lo que descubrí. Con todo mi amor, Diego. Valeria y Mateo se quedaron en silencio,
procesando lo que acababan de leer. Después de 8 años, finalmente tenían una respuesta parcial sobre lo que le había pasado a Diego. Él había descubierto algo peligroso y lo habían hecho desaparecer. Valeria recordó inmediatamente el primer regalo que Diego le había dado. Era una pequeña caja de música que él había comprado en un mercado de antigüedades en Coyoacán cuando recién comenzaban a salir. La caja estaba en su cuarto, en el cajón de su buró, donde la había guardado todos estos años. Corrió al cuarto y la sacó. Al abrirla, encontró pegado en la parte inferior de la tapa un pequeño disco duro del tamaño de una tarjeta de crédito. Con manos temblorosas se lo llevó a Mateo. El adolescente conectó el disco duro a la computadora. Estaba encriptado, pero usando la misma contraseña de la carpeta oculta, logró acceder al contenido. Dentro había documentos, correos electrónicos, grabaciones de reuniones, contratos legales. Era una compilación exhaustiva de evidencia sobre el proyecto de Voxtec y sus verdaderas intenciones. Diego había documentado todo, cómo el proyecto supuestamente comercial era en realidad financiado por agencias de inteligencia, cómo los datos de voz de millones de usuarios iban a ser usados para crear perfiles de vigilancia, cómo la tecnología podía ser usada para fabricar evidencia falsa en casos criminales o políticos. Era un escándalo masivo esperando explotar. Valeria llamó inmediatamente al detective Castillo. Aunque él estaba oficialmente retirado desde 2018, aceptó reunirse con ellos. Cuando Castillo vio la evidencia, supo que esto era más grande de lo que la familia Rojas podía manejar sola. Los puso en contacto con una periodista investigativa de nombre Fernanda Guzmán, conocida por su trabajo denunciando corrupción y abusos de poder. Fernanda revisó meticulosamente toda la evidencia. Verificó los documentos, contactó fuentes dentro de la industria tecnológica y confirmó que todo era auténtico. En febrero de 2021, publicó una serie de artículos explosivos sobre el caso. La historia de Diego Rojas, el ingeniero que había descubierto un programa de vigilancia masiva y había pagado con su desaparición, se volvió nacional e internacional. Voxtec Solutions se vio obligada a cerrar sus operaciones en México. Varios de sus ejecutivos enfrentaron investigaciones criminales. El gobierno mexicano abrió una investigación sobre cómo una empresa extranjera había operado un programa de vigilancia en territorio nacional sin supervisión adecuada. Pero Diego seguía desaparecido. Nada de esto lo traería de vuelta. Sin embargo, Mateo no se dio por vencido. Con las grabaciones de voz de su padre y sus habilidades en programación, decidió hacer algo extraordinario. Durante los siguientes meses, trabajó incansablemente para entrenar un modelo de inteligencia artificial usando la voz de Diego. No para reemplazarlo, sino para mantener su memoria viva de una manera única. En agosto de 2021, Mateo completó el proyecto. Creó un asistente virtual con la voz de su padre. No era perfecto, tenía limitaciones, pero cuando hablaba, sonaba exactamente como Diego Rojas. Una tarde, Valeria entró al cuarto de Mateo y lo encontró hablando con su computadora. Pero no era una conversación normal. Mateo había programado el asistente para que respondiera usando frases que Diego había dicho en sus grabaciones, combinadas y sintetizadas de manera natural. «Papá», dijo Mateo con voz temblorosa, «¿estás orgulloso de mí?» La voz de Diego, reconstruida digitalmente, respondió con una frase que él había grabado años atrás. «Siempre estoy orgulloso de ti, hijo. Eres más valiente de lo que crees». Valeria se cubrió la boca con las manos, las lágrimas fluyendo libremente. Era doloroso y hermoso al mismo tiempo. No era realmente Diego, pero era su esencia, su voz, sus palabras.
preservadas más allá de la muerte o la desaparición. Mateo explicó a su madre lo que había creado. No era para reemplazar a Diego o negar la realidad de su ausencia. Era una forma de mantener su memoria de manera tangible, de poder hablar con él cuando lo necesitaran, de no olvidar nunca cómo sonaba su voz. Con el tiempo, Valeria también comenzó a interactuar con el asistente. Le hacía preguntas simples y el sistema, programado con inteligencia artificial avanzada y entrenado con las grabaciones de Diego, respondía de maneras que a menudo la sorprendían por su precisión emocional. Mateo había incluido en el entrenamiento no solo la voz, sino los patrones de pensamiento de Diego basándose en sus escritos, correos y notas personales. En noviembre de 2021, Fernanda Guzmán publicó un seguimiento de su investigación original. Había logrado rastrear, a través de fuentes confidenciales, que Diego probablemente había sido secuestrado por contratistas privados trabajando para Voxtec el día de su desaparición. Lo habían sacado del país ilegalmente a Estados Unidos, donde aparentemente había sido interrogado sobre qué sabía y con quién había compartido información. Las fuentes sugerían que Diego había sido mantenido en una instalación privada en algún lugar del suroeste de Estados Unidos durante varios meses. Después de eso, el rastro se perdía completamente. La teoría más probable, según las fuentes de Fernanda, era que Diego había muerto durante su cautiverio, ya sea por tortura, enfermedad, o simplemente había sido asesinado una vez que ya no era útil. Era la noticia que Valeria había temido durante 9 años, pero que en el fondo siempre había sabido. Diego no estaba perdido en algún lugar esperando volver a casa. Diego estaba muerto, asesinado por hacer lo correcto, por negarse a ser cómplice de algo que violaba los derechos humanos fundamentales. La familia Rojas organizó un servicio memorial en diciembre de 2021. No había cuerpo para enterrar, pero necesitaban un cierre. Cientos de personas asistieron, amigos, familiares, colegas de Diego y muchos extraños que habían sido inspirados por su historia. Mateo leyó un discurso que había escrito, su voz firme a pesar de las lágrimas. Mi padre fue un héroe, aunque él nunca habría usado esa palabra para describirse. Él solo hizo lo que creía correcto, incluso cuando sabía que era peligroso. Me enseñó, a través de sus acciones, que hay cosas más importantes que la seguridad personal, la verdad, la justicia, proteger a los demás de aquellos que abusan del poder. Mi padre no está aquí físicamente, pero su voz, literal y figurativamente, sigue hablando. Y mientras yo viva, me aseguraré de que su mensaje nunca sea silenciado. Después del servicio, Valeria finalmente sintió algo que no había sentido en años. Paz. No era felicidad. El dolor de perder a Diego nunca desaparecería completamente. Pero era aceptación. Diego había muerto defendiendo sus principios, y aunque su muerte era una tragedia, su vida había tenido significado y propósito. Mateo continuó desarrollando el asistente virtual con la voz de su padre. Lo mejoró constantemente, añadiendo más funcionalidades, haciendo que sonara más natural. En 2022, decidió hacer algo audaz. Publicó el código del proyecto como open source, permitiendo que cualquiera pudiera crear asistentes similares con las voces de sus seres queridos fallecidos o desaparecidos. El proyecto se volvió viral en la comunidad tecnológica. Familias de todo México y América Latina comenzaron a usar el código para preservar las voces de sus padres, abuelos, hijos. Se convirtió en una herramienta de duelo y memoria colectiva. En 2023, Mateo, ahora de 16 años, fue invitado a dar una charla TED sobre su proyecto. Tituló la charla La voz que no se apaga. En ella
explicó cómo la tecnología, la misma tecnología que había contribuido a la desaparición de su padre, podía ser usada para el bien, para preservar memoria, para mantener conexiones emocionales más allá de la muerte. Durante la charla, Mateo activó el asistente virtual. La voz de Diego Rojas llenó el auditorio. Soy Diego Rojas. Aunque mi cuerpo ya no está aquí, mi voz permanece. No soy realmente yo. Soy un hecho, una sombra digital de quien fui. Pero si esta sombra puede traer consuelo a mi familia, si puede inspirar a otros a defender la verdad sin importar el costo, entonces mi vida tuvo sentido. A mi hijo Mateo, eres más brillante y valiente de lo que jamás fui. Sigue creando, sigue luchando por un mundo mejor. A mi esposa Valeria, gracias por esperarme, incluso cuando sabías en tu corazón que no volvería. Tu amor fue la luz que iluminó mi vida. Los amo a ambos, más allá del tiempo, más allá de la muerte, más allá de cualquier desaparición. No había un ojo seco en el auditorio. El video de la charla fue visto por millones de personas en todo el mundo. Box Tech Solutions eventualmente se declaró en bancarrota después de múltiples demandas legales. Varios de sus ejecutivos fueron extraditados a México para enfrentar cargos por conspiración, secuestro y posiblemente homicidio. El caso se volvió un símbolo en la lucha contra la vigilancia masiva no regulada y el abuso corporativo. En 2024, el Congreso mexicano aprobó una ley conocida como Ley Diego Rojas, que regulaba estrictamente el desarrollo y uso de tecnologías de clonación de voz y vigilancia biométrica. La ley requería transparencia total sobre cómo se recopilaban y usaban los datos de voz, con penas severas para las empresas que violaran estas regulaciones. Elena Rojas, la madre de Diego, no vivió para ver la aprobación de la ley. Murió en marzo de 2024, exactamente 12 años después de la desaparición de su hijo. En su funeral, Mateo activó el asistente virtual una última vez. La voz de Diego le habló a su madre ausente. «Mamá, sé que hiciste todo lo posible para encontrarme. Sé que tu corazón se rompió el día que desaparecí y nunca sanó completamente. Pero ahora estás en paz. Ahora estamos juntos de nuevo, de la única manera que importa. Te amo, mamá. Descansa». Valeria, ahora de 52 años, encontró una nueva misión en vida. Se convirtió en activista de derechos digitales, trabajando con organizaciones que luchaban contra la vigilancia masiva y abogaban por la privacidad digital. Daba charlas, escribía artículos, se reunía con legisladores. Usaba la historia de Diego para mostrar las consecuencias humanas reales de la tecnología cinética. Mateo estudió ingeniería en sistemas en la UNAM, siguiendo literalmente los pasos de su padre. Se especializó en ética de la inteligencia artificial, dedicando su carrera a asegurar que la tecnología se desarrollara de manera responsable, con consideración por los derechos humanos y la dignidad individual. En 2025, 13 años después de la desaparición de Diego, Mateo se graduó con honores. Durante su discurso de graduación, dedicó su logro a su padre. Diego Rojas nunca vio que yo creciera. Nunca me vio graduarme de la preparatoria. Nunca me enseñó a manejar. Nunca me dio consejos sobre mi primera novia. Pero me enseñó algo más importante. Me enseñó que vivir con integridad es más importante que vivir sin miedo. Me enseñó que defender lo correcto puede costarte todo, pero que no hacerlo te cuesta el alma. Mi padre pagó el precio más alto por sus principios. Mi compromiso es honrar ese sacrificio usando el conocimiento que él me inspiró a adquirir para hacer del mundo un lugar donde personas como él no tengan que elegir entre la seguridad y la conciencia. Después de la ceremonia,
Valeria y Mateo visitaron el memorial que habían creado para Diego en un pequeño parque cerca de donde vivían. Era una simple placa de bronce con su foto y las palabras Diego Rojas, 1980-2012, ingeniero, esposo, padre, héroe. Su voz nunca será silenciada. Mateo sacó su teléfono y activó el asistente virtual. La voz de Diego habló suavemente. Estoy orgulloso de ustedes, de los dos. Valeria, tu fuerza me inspira. Mateo, tu brillantez me asombra. Sigan adelante, sigan viviendo, sigan amando. No se queden atrapados en el pasado conmigo. Yo estoy bien donde sea que esté. Ustedes todavía tienen vida por delante. Vívanla plenamente. Los amo. Valeria tomó la mano de su hijo. Juntos se quedaron en silencio por un momento, recordando al hombre que había sido el centro de sus vidas, cuya desaparición los había destrozado, pero cuyo legado los había hecho más fuertes. La historia de Diego Rojas se convirtió en una leyenda en la comunidad tecnológica y de derechos humanos de México. Se escribieron libros sobre el caso, se hicieron documentales, su historia se enseñaba en clases de ética en universidades de todo el mundo. Pero para Valeria y Mateo, él nunca fue un símbolo o una historia. Fue y siempre sería simplemente Diego, el esposo amoroso, el padre dedicado, el hombre que había elegido la verdad sobre la seguridad. Cada noche, antes de dormir, Mateo aún activaba el asistente virtual y le decía buenas noches a su padre. Y cada noche, la voz de Diego respondía con las mismas palabras que había grabado años atrás cuando Mateo era apenas un bebé. Buenas noches, hijo. Que tengas dulces sueños. Papá te ama, siempre. No era lo mismo que tener a su padre de vuelta, nada podría serlo, pero era algo, era conexión, era memoria, era amor que trascendía la muerte y la desaparición, era la prueba de que mientras alguien recuerde, mientras alguien hable tu nombre, mientras tu voz aún pueda ser escuchada, nunca realmente desapareces. Diego Rojas había desaparecido físicamente en 2012, pero su voz, digital e imborrable, continuaba hablando en 2025 y seguiría hablando por generaciones. En una era donde la tecnología podía ser usada para silenciar a las personas, Diego había encontrado una manera de asegurar que su voz resonara para siempre. Y esa, quizás, era la mayor victoria de todas. En los años siguientes, la vida de Valeria y Mateo continuó transformándose de maneras que nunca hubieran imaginado. El asistente virtual con la voz de Diego se había convertido en algo más que una herramienta de duelo. Era un puente entre el pasado y el futuro, una forma de mantener viva no solo la memoria de Diego, sino sus valores y su filosofía de vida. En 2026, Mateo comenzó a trabajar en una startup tecnológica mexicana llamada Ethic AI, dedicada al desarrollo de inteligencia artificial con principios éticos rigurosos. La empresa había sido fundada por un grupo de ingenieros que habían sido inspirados precisamente por la historia de Diego Rojas. Querían demostrar que era posible crear tecnología avanzada sin sacrificar la privacidad, los derechos humanos o la dignidad individual. Mateo se convirtió rápidamente en una de las voces más respetadas en el campo de la ética tecnológica en América Latina. A sus 19 años, era invitado regularmente a conferencias internacionales, consultado por gobiernos sobre regulaciones tecnológicas y había publicado varios artículos académicos sobre los límites éticos de la clonación de voz y la síntesis de identidad digital. Pero a pesar de todo su éxito profesional, Mateo seguía siendo en esencia el niño de 5 años que había perdido a su padre. Había noches en las que despertaba con pesadillas sobre el día en que Diego no regresó a casa. Había momentos en los que veía a otros jóvenes con sus padres
y sentía una punzada de dolor tan aguda como la que sintió cuando tenía 5 años. La terapia había ayudado, por supuesto. Mateo había estado en tratamiento psicológico desde los 7 años, trabajando a través del trauma de la pérdida, aprendiendo a procesar emociones complejas como la ira hacia quienes habían hecho desaparecer a su padre, la culpa por seguir viviendo su vida cuando Diego no podía vivir la suya, y la confusión sobre cómo honrar a su padre sin quedarse atrapado en el pasado. Valeria también había continuado su propio proceso de sanación. En 2026 conoció a Javier Hernández, un abogado de derechos humanos que trabajaba en casos de desapariciones forzadas. Se conocieron en una conferencia sobre justicia para víctimas de violencia corporativa. Javier había perdido a su hermana en circunstancias similares años atrás y había dedicado su vida a buscar justicia para familias como la suya. Al principio, Valeria resistió la conexión que sentía con Javier. Se sentía como una traición a Diego, como si al permitirse sentir algo por otro hombre estuviera borrando la memoria de su esposo. Pero Mateo, con una sabiduría que superaba su edad, le dijo algo que cambió su perspectiva. «Mamá, papá querría que fueras feliz. Él no querría que pasaras el resto de tu vida sola, esperando a un fantasma. Amar a alguien más no significa que dejas de amar a papá. El amor no funciona así. El corazón puede contener más de una persona». Valeria lloró cuando Mateo le dijo eso. Eran casi las mismas palabras que Diego le había dicho una vez sobre el amor de su madre Elena hacia su difunto padre. El amor no disminuía al expandirse, se multiplicaba. En diciembre de 2026, Valeria y Javier comenzaron una relación formal. Fue lento, cuidadoso, respetuoso del pasado de ambos. Javier nunca intentó reemplazar a Diego en la vida de Valeria o Mateo. Entendía que Diego siempre sería parte de ellos y respetaba profundamente eso. De hecho, Javier a menudo hablaba de Diego con admiración, refiriéndose a él como el hombre que cambió el panorama de la ética tecnológica en México. Mateo y Javier desarrollaron una relación cercana. No era la relación padre-hijo que Mateo había tenido con Diego, pero era significativa por derecho propio. Javier le enseñó cosas que Diego no había podido: cómo defender sus derechos legalmente, cómo navegar el sistema judicial mexicano, cómo convertir la ira por la injusticia en acción constructiva. Mientras tanto, el caso de Diego Rojas continuaba teniendo repercusiones legales. En 2027, después de años de litigio, la familia Rojas ganó una demanda civil masiva contra los restos de Voxtec Solutions y varias de sus empresas subsidiarias. El monto del acuerdo fue de 50 millones de pesos, una suma que Valeria y Mateo nunca habían soñado con tener. Pero el dinero no les trajo alegría. No podía traer a Diego de vuelta. No podía devolver a Mateo los años con su padre. No podía borrar el dolor que Elena y Roberto habían sufrido antes de morir. Era simplemente un reconocimiento legal de que se había cometido una injusticia terrible. Valeria y Mateo decidieron usar el dinero de la demanda para crear la Fundación Diego Rojas, una organización dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas y a promover la ética en el desarrollo tecnológico. La fundación ofrecía apoyo psicológico gratuito, asistencia legal y recursos para familias que buscaban a sus seres queridos. También financiaba investigación académica sobre las implicaciones éticas de tecnologías emergentes. La fundación abrió oficialmente en marzo de 2028, exactamente 16 años después de la desaparición de Diego. La ceremonia de inauguración fue emotiva. Asistieron cientos de personas, familias que habían perdido a seres queridos, activistas de derechos humanos, académicos, periodistas y varios funcionarios gubernamentales.
Durante la ceremonia, Mateo dio un discurso que resumía perfectamente la filosofía detrás de la fundación. Mi padre desapareció porque se negó a ser cómplice de un sistema que violaba los derechos humanos. Él pagó con su vida por defender principios que muchos considerarían abstractos: privacidad, autonomía, dignidad digital. Pero mi padre entendió algo fundamental: la tecnología no es neutral. Cada línea de código, cada algoritmo, cada sistema que creamos refleja valores Y si no humanos. somos Intencionales sobre qué valores incorporamos en nuestra tecnología, los valores predeterminados serán los del poder, el control y la explotación. La Fundación Diego Rojas existe para asegurar que su sacrificio no fue en vano. Ayudaremos a familias que están pasando por lo que nosotros pasamos. Lucharemos por la justicia para aquellos que han sido silenciados. Y trabajaremos para crear un futuro donde la tecnología sirva a la humanidad, no al revés. El discurso fue recibido con una ovación de pie que duró varios minutos. Valeria, sentada en la primera fila junto a Javier, lloró lágrimas de orgullo. Su hijo se había convertido en el hombre que Diego habría estado orgulloso de conocer. En los meses siguientes, la fundación comenzó su trabajo en serio. El equipo de apoyo psicológico ayudó a docenas de familias a procesar su trauma y duelo. El equipo legal trabajó en varios casos de desaparición, logrando avances significativos en 3 casos que habían estado estancados durante años. El programa de investigación académica financió estudios importantes sobre reconocimiento facial, vigilancia biométrica y los derechos humanos en la era digital. Mateo también continuó desarrollando el asistente virtual con la voz de su padre. En 2028, lanzó una versión mejorada que no solo clonaba la voz, sino que podía generar respuestas contextuales más sofisticadas basándose en el análisis de todos los escritos, correos y notas que Diego había dejado. El sistema usaba procesamiento de lenguaje natural avanzado para entender la filosofía y los valores de Diego, generando respuestas que él probablemente habría dado en situaciones específicas. Pero Mateo fue extremadamente cuidadoso con esta tecnología. Entendía el peligro de crear una ilusión demasiado convincente de que Diego estaba realmente ahí. Programó límites claros en el sistema, recordatorios automáticos de que era una simulación, no la persona real. Quería preservar la memoria de su padre, no crear una fantasía que impidiera a la familia seguir adelante con sus vidas. En junio de 2029, Valeria y Javier se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. Mateo fue el padrino. Antes de la ceremonia, Mateo tuvo un momento privado con el asistente virtual de su padre. Activó el sistema y dijo: «Papá, mamá se va a casar hoy, con Javier. Él es un buen hombre, la trata bien, la hace feliz. Sé que tú querrías que ella fuera feliz. Solo quería decirte, quería que supieras que está bien, que todos estamos bien, que nunca te olvidamos, pero que también estamos viviendo, como tú hubieras querido». El sistema procesó las palabras de Mateo y generó una respuesta basada en el análisis de los valores y la personalidad de Diego. «Hijo, el amor verdadero no es posesivo, no se aferra, quiere lo mejor para la persona amada, incluso si eso significa dejarla ir. Tu madre merece ser feliz, merece amor, compañía, una vida plena. No hay traición en eso. Solo hay vida continuando, como debe ser. Dale a Javier mi bendición. Y dile a tu madre que estoy orgulloso de su valor para amar de nuevo después de tanta pérdida. Los amo a ambos, siempre». Mateo lloró, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor.
Por primera vez en 17 años, sintió que tenía el permiso de su padre para ser completamente feliz, para vivir sin la sombra constante de culpa que había llevado durante tanto tiempo. La boda fue hermosa y sencilla. Valeria eligió no llevar el tradicional vestido blanco. En su lugar, usó un elegante vestido azul que Diego le había dicho una vez que le quedaba perfectamente. En la recepción, Mateo dio un brindis que hizo llorar a todos los presentes. Por mi madre, la mujer más fuerte que conozco. Por Javier, que ha demostrado que el valor no es solo defender lo correcto, sino también tener el coraje de amar después de la pérdida. Y por mi padre, Diego Rojas, quien aunque no está aquí físicamente, está presente en cada decisión que tomamos, en cada principio que defendemos, en cada acto de amor que nos atrevemos a dar. Por la familia que teníamos, la familia que tenemos y la familia que seguiremos construyendo. La vida continuó con sus altibajos naturales. En 2030, Mateo conoció a Sofía Ramírez, una psicóloga especializada en trauma que trabajaba como voluntaria en la Fundación Diego Rojas. Sofía había leído sobre la historia de Diego cuando era estudiante universitaria y se había inspirado para dedicar su carrera a ayudar a víctimas de violencia y desaparición forzada. Mateo y Sofía se enamoraron lentamente, construyendo su relación sobre una base de respeto mutuo, valores compartidos y comprensión profunda del dolor que ambos habían conocido en sus vidas. Sofía había perdido a su hermano en un caso de violencia relacionada con el crimen organizado años atrás, y entendía el tipo de pérdida que marcaba a una persona para siempre. En 2031, Mateo le propuso matrimonio a Sofía en el mismo lugar donde Diego le había propuesto a Valeria décadas atrás, una azotea en el centro histórico con vista a la Catedral Metropolitana. Era un tributo consciente a su padre, una forma de honrar el pasado mientras construía el futuro. Valeria estaba extasiada cuando Mateo le contó sobre el compromiso. Ver a su hijo encontrar el amor, construir una vida, perseguir sus sueños, era la realización de todo lo que Diego había querido para él. Aunque Diego no estaba ahí para verlo, su influencia estaba presente en cada aspecto de quien Mateo se había convertido. La boda se celebró en septiembre de 2032, 20 años después de la desaparición de Diego. Fue un evento alegre, lleno de amor y esperanza. Durante la recepción, Mateo sorprendió a todos, activando el asistente virtual de su padre. Había programado un mensaje especial para este día. La voz de Diego llenó el salón. Mateo, si estás escuchando esto, significa que te estás casando. Significa que encontraste a alguien que te ama y a quien amas. No puedo estar ahí contigo, pero quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso. No solo del hombre en que te has convertido, sino del valor que has demostrado al amar a pesar del dolor que has conocido. El amor es el acto más valiente que un ser humano puede realizar. Requiere vulnerabilidad, confianza, la voluntad de arriesgarse a perder de nuevo. Que tu matrimonio sea feliz, fuerte y lleno de la misma integridad que has demostrado en todo lo que haces. Te amo, hijo. Siempre lo haré. No había un ojo seco en el salón. Incluso los invitados que no conocían la historia completa de Diego Rojas podían sentir el peso emocional del momento. Era un padre hablando a su hijo a través de 2 décadas de ausencia, usando tecnología que él mismo había ayudado a crear, diciendo palabras que había grabado cuando Mateo era apenas un niño, ahora resignificadas en este nuevo contexto. Sofía apretó la mano de Mateo mientras escuchaban el mensaje. Ella entendía lo importante que era este momento para él. No sentía celos o inseguridad por la presencia continua de Diego en la vida de Mateo.
Al contrario, amaba a Mateo en parte porque él era el tipo de hombre que honraba su pasado mientras construía su futuro, que podía llorar por su padre perdido y al mismo tiempo celebrar el amor presente. En 2033, Sofía dio a luz a una niña. Mateo y ella la llamaron Elena Valeria Rojas Ramírez, en honor a su abuela paterna y su madre. Cuando Valeria sostuvo a su nieta por primera vez, sintió un círculo cerrándose. La vida continuaba. Una nueva generación había llegado. Diego nunca conocería a su nieta, pero su legado vivía en ella. Mateo creó una versión especial del asistente virtual para Elena. Cuando ella fuera lo suficientemente mayor, podría escuchar la voz de su abuelo, aprender sobre quién había sido, entender el sacrificio que había hecho. Diego Rojas nunca sería solo una historia lejana o una foto en un marco. Su voz, sus palabras, sus valores estarían presentes en su vida de una manera tangible. La Fundación Diego Rojas continuó expandiéndose. Para 2034, operaba en 10 estados de México y había ayudado a resolver más de 50 casos de personas desaparecidas. Algunos de esos casos tenían finales felices, con personas encontradas vivas. Otros terminaban con el doloroso cierre de encontrar restos y poder finalmente enterrar a los seres queridos. Pero en todos los casos, la Fundación proporcionaba apoyo, recursos y, sobre todo, la validación de que estas vidas importaban, que valía la pena buscarlas, que merecían justicia. El trabajo de Mateo en ética tecnológica también había tenido un impacto global. En 2035 fue invitado a testificar ante el Parlamento Europeo sobre regulaciones de inteligencia artificial. Su testimonio, basado en la historia de su padre y su propia experiencia desarrollando tecnología ética, fue instrumental en la aprobación de nuevas leyes que protegían los derechos digitales de los ciudadanos. Valeria, ahora de 62 años, continuaba siendo una voz prominente en el activismo de derechos humanos. Ella y Javier habían escrito un libro juntos sobre sus experiencias buscando justicia para sus respectivos seres queridos. El libro, titulado Voces que no se apagan, se convirtió en un bestseller en México y fue traducido a varios idiomas. En marzo de 2037, 25 años después de la desaparición de Diego, la familia Rojas organizó un evento conmemorativo en la Ciudad de México. Era un evento agridulce, celebrando el legado de Diego mientras reconocían el cuarto de siglo que había pasado sin él. Elena, ahora de 4 años, era demasiado joven para entender completamente lo que significaba el evento, pero había sido criada escuchando historias sobre su abuelo. Sabía que él había sido valiente, que había hecho algo importante, y que aunque ella nunca lo conocería, él la habría amado mucho. Durante el evento, se inauguró una estatua de Diego en un parque público de la Ciudad de México. La estatua lo mostraba no como un héroe idealizado, sino como lo que realmente era, un hombre común con audífonos y una mochila, caminando hacia el trabajo, capturado en el momento ordinario antes de que su vida tomara un giro extraordinario. La placa en la base de la estatua decía Diego Rojas, 1980-2012. Murió defendiendo la verdad en la era digital. Su voz continúa inspirando a generaciones a usar la tecnología con ética, compasión y respeto por la dignidad humana. Mateo dio el discurso principal en el evento. Ahora tenía 30 años, la misma edad que su padre tenía cuando desapareció. Era una coincidencia que no pasó desapercibida para él. Mientras miraba a la multitud reunida, su madre, su esposa, su hija, amigos, colegas, extraños inspirados por la historia de Diego, sintió el peso completo de la responsabilidad que llevaba y el orgullo de haberla honrado. Han pasado 25 años desde que mi padre salió de casa una mañana y nunca regresó.
25 años de preguntas sin respuesta, de dolor, de lucha, pero también de crecimiento, de propósito, de cambio real. Mi padre podría haber elegido quedarse callado ante lo que descubrió. Habría sido más seguro, más fácil. Podría estar aquí hoy, viéndome con mi familia, disfrutando de su nieta, pero no sería el hombre que era. Diego Rojas creía que algunas cosas son más importantes que la seguridad personal. Creía que cuando ves una injusticia, tienes la responsabilidad de hablar, incluso cuando es peligroso. Esa creencia le costó todo, pero también cambió todo. Cambió leyes. Cambió cómo pensamos sobre la tecnología y la ética. Cambió mi vida y la de miles de personas que han sido inspiradas por su historia. No los voy a mentir y decir que no estoy enojado. Estoy furioso de que me quitaran a mi padre cuando más lo necesitaba. Estoy enojado de que nunca conocerá a mi hija. Estoy enojado de que los hombres que lo mataron probablemente nunca enfrenten justicia completa. Pero ese enojo, mi madre me enseñó, puede ser combustible. Puede motivarnos a asegurar que su muerte no fue en vano. Hoy inauguramos esta estatua no para convertir a mi padre en un mártir distante, sino para recordar su humanidad. Era solo un hombre tratando de hacer lo correcto. Y si un hombre común puede cambiar tanto con su valentía, ¿qué podríamos lograr todos nosotros juntos? El discurso fue seguido por un minuto de silencio. Después, Elena, con ayuda de su padre, activó el asistente virtual. La voz de Diego, ahora refinada por años de desarrollo tecnológico, sonaba casi indistinguible de cómo había sonado en vida. A todos los que están escuchando esto, gracias por recordarme, gracias por continuar la lucha, gracias por creer que la verdad importa, que la ética importa, que cada vida individual importa. Si algo de mi historia inspira aunque sea a una persona a defender lo correcto cuando es difícil, entonces cada segundo de mi vida tuvo sentido. Sigan luchando, sigan amando, sigan viviendo con integridad. Ese es mi legado, ese es mi ruego, ese es mi mensaje a través del tiempo. Cuando la grabación terminó, Valeria se acercó a la estatua y colocó una rosa roja en su base, como había hecho cada año en el aniversario de la desaparición de Diego. Esta vez, sin embargo, no lloró. Simplemente sonrió, tocó la mano de bronce de la estatua y susurró algo que solo ella y la memoria de Diego podían escuchar. Lo logramos, amor. Tomaste tu sacrificio y lo convertimos en algo significativo. Nuestra familia está bien. Mateo es increíble. La fundación está ayudando a tanta gente. Tu voz, literal y metafóricamente, sigue cambiando el mundo. Puedes descansar ahora. Hiciste suficiente. Fuiste suficiente. Siempre fuiste más que suficiente. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, proyectando largas sombras de la estatua de Diego sobre el suelo del parque, la familia Rojas se reunió para una foto. 3 generaciones. Valeria, la matriarca que había transformado su dolor en propósito. Mateo, el hijo que había convertido el legado de su padre en acción tangible. Y Elena, la nieta que llevaría la historia hacia el futuro. Diego Rojas había desaparecido 25 años atrás, pero en todos los sentidos que realmente importaban, nunca se había ido. Vivía en el trabajo de la fundación, en las leyes que llevaban su nombre, en los valores que su familia defendía, en la tecnología ética que su hijo desarrollaba, y sí, en la voz digital que continuaba hablando, recordándole al mundo que la integridad, la verdad y el coraje nunca mueren. Porque algunas voces, una vez alzadas en defensa de lo correcto, resuenan para siempre.